Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud pública, realmente importante en las Américas y, bueno, en muchas otras partes. El dengue. Un tema crucial, sí señor. Y para analizarlo nos vamos a apoyar en un documento que es, digamos, la referencia, las guías para la atención de enfermos en la región de las Américas. Son de la OPS y la OMS, la segunda edición de 2015, una guía para profesionales, vaya. Fundamental tener esas guías. Nuestra idea hoy es desgranar un poco lo esencial de esta enfermedad según estas guías. O sea, cómo progresa, por qué cambió la forma de ver su gravedad y, sobre todo, cómo se maneja. Queremos entender por qué algo que en principio tiene un manejo de soporte puede ser tan peligroso si no se está atento. Exacto. Y hablamos de un impacto enorme, ¿eh? Millones de casos cada año, un problema muy serio en nuestra región. Sí, y tener unas guías unificadas es vital para una enfermedad tan camaleónica, diría yo. Porque puede ser desde nada, asintomática, hasta, bueno, fatal. Claro. Esa variabilidad es lo que hace que necesitemos un enfoque claro, un estándar. Entiendo. De hecho, fíjate, las guías empiezan casi con un lema, ¿no? Sin mosquitos no hay dengue, que nos recuerda siempre dónde está la raíz del problema. En la prevención, en el control de la Aedes aegypti. Buen punto. La prevención siempre primero. Pero vayamos a la enfermedad en sí. Me decías que no es algo lineal, ¿verdad? Que tiene fases. Eso es, tras la picadura y unos días de incubación, entre 4 y 10 más o menos, la enfermedad arranca de golpe. Y clásicamente se divide en 3 fases, la febril, la crítica y la de recuperación. Entender esto es la base de todo. Vale. La fase febril. Imagino que es la más conocida, ¿no? Fiebre, dolores. Sí, suele durar de 2 a 7 días. Empieza así, con fiebre alta, de repente, muchas veces con la cara roja, dolores por todo el cuerpo, de cabeza, y ese dolor típico detrás de los ojos. Puede haber también algo de náuseas, quizá un sarpullido leve. Y ya aquí hay peligro. Señales de alarma. A ver, las señales de alarma como tal, las que indican peligro inminente, vienen después. Pero sí hay pistas. La prueba del torniquete, por ejemplo, si da positiva, pues sugiere dengue, aunque ni confirma ni dice si va a ser grave. Ya. Y en la sangre, lo primero que suele verse es que bajan los glóbulos blancos, la leucopenia. Aquí el riesgo principal es sobre todo la deshidratación, por la fiebre, claro, y porque uno no tiene ganas de beber. Entendido. Entonces, ¿cuándo se tuerce la cosa? Pues aquí viene lo curioso, lo paradójico. La fase crítica. Suele empezar justo cuando la fiebre baja, o sea, entre el tercer y el séptimo día más o menos. Ostras, que baje la fiebre no es bueno. No siempre, exacto. Es contraintuitivo total. Esta fase crítica dura poquito, 24 o 48 horas, pero es donde está el meollo del peligro. ¿Y qué pasa ahí exactamente? Pues pasa que los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, se vuelven permeables. Empiezan a tener fugas, por decirlo de alguna manera, y se escapa el plasma, la parte líquida de la sangre. Uf, ¿y eso qué provoca? Pues imagínate, si pierdes líquido de dentro de los vasos, la presión arterial puede caer en picado. Eso es el shock hipovolémico. Madre mía. Y además, ese líquido que se escapa se acumula fuera. En la tripa, que es la citis, o en los pulmones, el derrame pleural. Y para complicarlo más, justo en esta fase, o un poco antes, las plaquetas suelen bajar muchísimo. ¿Las que ayudan a coagular? Esas mismas. Y claro, si bajan mucho, aumenta el riesgo de sangrar. Aunque, ojo, el problema número 1 sigue siendo la fuga de plasma, no tanto el sangrado en sí en la mayoría de casos graves. Entiendo. Si haces un análisis en esta fase, lo típico es ver eso, plaquetas por los suelos y el hematocrito alto. El hematocrito sube porque, al perderse el plasma, la sangre se queda como más concentrada. Vale, una ventana de tiempo muy corta, pero Crítica. Nunca mejor dicho. ¿Y si se supera? Si se maneja bien y se supera, entramos en la fase de recuperación. En las siguientes 48 o 72 horas, el cuerpo empieza a reabsorber todo ese líquido que se había escapado. Ah, vuelve a su sitio. Exacto. Y el paciente empieza a encontrarse mejor, le vuelve el apetito, orina más, que es buena señal. ¿La cosa se estabiliza? Y aquí también hay riesgos. Parecía que ya estaba todo hecho. Pues sí, hay un riesgo también un poco paradójico. Si durante la fase crítica se pusieron demasiados líquidos por vena o se dejaron puestos mucho tiempo, Claro. al reabsorberse ahora el líquido que se había fugado, puede haber demasiada agua en el cuerpo, una sobrecarga de volumen, una hipervolemia. Y eso también puede dar problemas, sobre todo al corazón, a los pulmones. Vaya, o sea que hay que hilar finísimo con los líquidos. Finísimo.
Por eso la monitorización es clave. Ah, y a veces en esta fase sale un sarpullido tardío, que pica bastante, por cierto. Unas manchas rojas con islitas blancas en medio, muy típico. Qué curioso cómo va cambiando todo. Y esto me lleva a lo que decías antes de la clasificación. Yo recuerdo lo de fiebre del dengue y fiebre hemorrágica, pero estas guías usan otra cosa. ¿Por qué? Sí, ese es uno de los puntos fuertes de estas guías, que recogen el cambio que propuso la OMS ya en 2009, basado en estudios como el DEMCO. La clasificación antigua, la de fiebre del dengue, fiebre hemorrágica del dengue, grado CIA 4, pues tenía sus problemillas. Por ejemplo, Pues mira, para empezar, había casos graves que no encajaban bien en esa clasificación. Y luego, y esto es importante, ponía mucho el foco en la palabra hemorrágico. ya. Y sí, el sangrado puede ser grave, pero como decíamos, lo que de verdad marca la gravedad y lleva al choque es la fuga de plasma. El nombre quizá desviaba un poco la atención de lo esencial. Tenía como un sesgo, ¿no? Un poco. Y además, para usarla bien necesitabas análisis como el hematocrito o las plaquetas, que a lo mejor no tenías rápido en un centro de salud pequeño. Y muchas veces solo podías decir, pues era un grado 2 cuando ya había pasado todo. Era un poco retrospectiva. Claro, no ayudaba a actuar antes. Exacto. Por eso se buscó algo más práctico, más clínico, que ayudara a prever el riesgo. Y de ahí sale la clasificación actual en 3 grupos. Dengue sin signos de alarma, DSSA, dengue con signos de alarma, DSSA, y dengue grave, DG. A ver, ¿cómo diferenciamos uno de otro? Rápido. Pues el DSSA es, digamos, el dengue normal. Fiebre, dolores, quizá un sarpullido, pero nada que te haga pensar que la cosa se va a complicar de inmediato. Estos, normalmente, se pueden manejar en casa, con buena hidratación y vigilancia. Vale. Luego está el DSSA. Este es el grupo clave. Es un paciente que tiene dengue, pero que justo cuando le empieza a bajar la fiebre, o cerca de ese momento, presenta una o más de esas señales de alarma. Las luces rojas que decíamos. Esas. Esas señales te dicen, ojo, que está empezando la fuga de plasma, que esto se puede poner feo. Estos pacientes necesitan sí o sí vigilancia médica estrecha, y casi siempre empezar ya con líquidos por vena. Hay que observarlos muy de cerca. ¿Y el dengue grave? El dengue grave, DG, es cuando ya ha habido complicaciones serias. O bien la fuga de plasma ha sido tan bestia que ha causado un shock o dificultad para respirar por el líquido acumulado. Uf. O hay un sangrado importante, de verdad importante, que evalúa el médico. O bien hay un daño grave en algún órgano. El hígado muy tocado, el cerebro afectado, el corazón. Entendido. La gran ventaja entonces es pillar a los pacientes en esa fase de DCSA con las señales de alarma para que no lleguen a dengue grave. Exactamente. Es una clasificación que te permite anticiparte, actuar antes de que ocurra el desastre. Y además, es más fácil de aplicar en atención primaria, sin depender tanto de tener un laboratorio súper rápido al lado. Y ayuda a organizar mejor la respuesta en una epidemia. Vale, pues háblame más de esas señales de alarma. Son como la clave de bóveda de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son exactamente? ¿Qué nos tiene que hacer saltar las alarmas? Son varias y todas, de una forma u otra, apuntan a esa fuga de plasma o a sus primeras consecuencias. Las guías destacan unas cuantas. A ver. Primero, dolor abdominal intenso y que no se quita. Puede ser porque se está acumulando líquido ahí detrás, en el retroperitoneo. Ajá. Segundo, vómitos persistentes. Si el paciente vomita todo, no se puede hidratar por boca y pierde más líquido todavía. Lógico. Tercero, acumulación de líquidos que se vea. Hinchazón generalizada, o que le cueste respirar porque tiene líquido en los pulmones, o la tripa muy hinchada. ¿Vale? Cuarto, sangrado de mucosas. Que sangre por la nariz, las encías, indica que las plaquetas están bajas y la coagulación tocada. Ya. Quinto, letargo o irritabilidad. O sea, que el paciente esté como adormilado o al revés, muy irritable. Puede ser un signo de que no llega bien el oxígeno al cerebro porque la tensión está baja. Uf, eso suena serio. ¿Lo es? Sexto, hipotensión postural. Que se maree o se desmaya al ponerse de pie. Séptimo, que el hígado esté grande al palparlo. Y si tienes análisis a mano, que el hematocrito suba de golpe mientras las plaquetas caen en picado. O sea que si aparece cualquiera de estas cosas, sobre todo si coincide con que la fiebre está bajando. Hay que ir zumbando al médico o al hospital. No hay que esperar. Es el momento de intensificar la vigilancia y muy probablemente empezar con los líquidos intravenosos para frenar la evolución hacia el shock. Queda clarísimo. Has mencionado también que el dengue no es igual para todos. Hay grupos de personas que son más vulnerables, ¿no? ¿Las guías les prestan atención especial?
Sí, es importante tener en cuenta algunas poblaciones, por ejemplo, las embarazadas. A veces es más difícil diagnosticar el dengue porque los síntomas se pueden confundir con cosas del propio embarazo. Claro. Y si el dengue se complica, hay riesgos para ella y para el bebé. Hay que tener cuidado al manejar los líquidos, es una situación delicada. ¿Y los niños muy pequeños? Los lactantes, los menores de 1 año, tienen más riesgo de hacer formas graves y lamentablemente también mayor mortalidad. Sus síntomas a veces no son los típicos. Pueden tener problemas respiratorios, diarrea, convulsiones. Vaya. Pueden hacer shock, incluso sin fiebre alta, a veces con hipotermia. Y una cosa curiosa, a veces los anticuerpos que les pasó la madre, si ella tuvo dengue antes, pueden hacer que su primera infección sea más grave. Es complejo. ¿Algún otro grupo a destacar? Sí, los adultos mayores, sobre todo si ya tienen otras enfermedades, las famosas comorbilidades, tienen más riesgo de que el dengue se complique. A veces tardan más en consultar y hay que vigilar mucho sus medicinas habituales, los anticoagulantes, los antihipertensivos. Claro, interactúan. Exacto. Y en general, cualquiera con una enfermedad crónica importante, diabetes, problemas de riñón, del corazón, necesita una vigilancia más estrecha, porque el dengue puede descompensarle su problema de base. Hay que tener mucho cuidado con los líquidos en los enfermos renales, por ejemplo, y recordarles a los que toman antiinflamatorios para la artrosis que con dengue nada de AINES. Entendido. Entonces, si no hay un medicamento específico contra el virus, ¿en qué se basa el tratamiento? ¿Cuál es la piedra angular según las guías? La piedra angular, sin duda, es el manejo de soporte. Y dentro de eso, la clave absoluta, lo más importante, es la hidratación. Pero no de cualquier manera. Una hidratación adecuada y vigilada al milímetro. Vale, ¿hidratación por boca o por vena? Pues depende de la gravedad, de en qué grupo esté el paciente según la clasificación que vimos. Para el dengue sin signos de alarma, DSSA, el que se maneja en casa, grupo A, la hidratación es oral. Mucha agua, suero oral, zumos, hay que insistir mucho. Ya. Pero para el dengue con signos de alarma, DSSA, grupo B2, y el dengue grave, DG, grupo C, que son los que necesitan hospitalización, la hidratación tiene que ser intravenosa, IV. ¿Y qué líquidos se ponen por vena? ¿Hay alguno mejor? Se usan soluciones cristaloides isotónicas, el suero salino fisiológico, el Ringer lactato, son las de primera elección. Lo más importante no es tanto cuál de ellas eliges, sino la cantidad que pones y a qué velocidad. Ah, el ritmo. Ritmo, exacto. Y eso hay que ir ajustándolo continuamente, viendo cómo responde el paciente, cómo está la tensión, el pulso, cuánto orina, cómo va el hematocrito. Se empieza con más volumen si hay signos de alarma o shock y se va bajando según mejora. Y con cuidado de no pasarse, como decías antes, por el riesgo de sobrecarga. Exacto. Es que es un equilibrio delicado. Hay que dar lo suficiente para que no entre en shock, pero no tanto como para encharcarlo, sobre todo cuando empieza la fase de recuperación. Por eso la monitorización tiene que ser continua y estricta. Tensión, pulso, respiración, temperatura, cuánto orina cada hora, análisis de sangre cada poco tiempo. Hay que estar muy encima. Entendido. Y aparte de los líquidos, ¿algo más? ¿Medicamentos que sí, medicamentos que no? Sí, muy importante. Hay que evitar totalmente los antiinflamatorios no esteroides, los AINES. O sea, nada de aspirina, ni ibuprofeno, ni diclofenaco. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de sangrado y pueden dañar el estómago. También hay que evitar poner inyecciones en el músculo si las plaquetas están bajas. ¿Y para la fiebre y el dolor? Entonces. El paracetamol es el único recomendado. Y los corticoides, por cierto, no han demostrado que sirvan para mejorar la evolución ni para tratar el shock. Vale. ¿Y transfusiones? ¿De sangre o de plaquetas? ¿Cuándo se usan? Solo en situaciones muy concretas. Se pone sangre, glóbulos rojos, si hay una hemorragia grave, una hemorragia que esté poniendo en peligro la vida del paciente. ¿Y las plaquetas? Porque bajan mucho. Bajan mucho, sí, pero transfundirlas se hace poquísimo. No se ponen solo porque el número esté bajo en el análisis. Eso es normal en el dengue y se recupera solo. Solo se plantearían en casos de sangrado muy grave y bajo criterios médicos muy estrictos. La decisión de transfundir siempre es del médico, valorando al paciente completo. Entonces, resumiendo el manejo, detectar pronto, clasificar bien, hidratar con muchísimo cuidado y vigilando, oral o vena según el caso, paracetamol para los síntomas, evitar AINES a toda costa y las transfusiones solo en casos extremos.
Esa es la idea fundamental. Un manejo siguiendo estos pasos, bien protocolizado, es lo que realmente marca la diferencia y salva vidas. Y una última cosa sobre el diagnóstico. Aunque ya has dicho que no hay que esperar al laboratorio para actuar, ¿cómo se confirma que es dengue? Efectivamente, la clínica y la clasificación mandan para empezar el manejo. Pero confirmar el diagnóstico es importante, claro, para saber que está circulando y a veces ayuda en casos dudosos. Hay dos maneras principales. ¿Cuáles? Una es buscar directamente el virus o cachitos suyos. Se puede hacer buscando su material genético, el ARN, con una prueba que se llama RT-PCR. O buscando una proteína del virus, el antígeno NS1, que se detecta rápido con tests o ELISA. Esto funciona bien en los primeros 5 días de enfermedad. ¿Y la otra? La otra es buscar la respuesta del cuerpo, o sea, los anticuerpos que fabricamos contra el virus, la IgM y la IgG. Estos empiezan a aparecer a partir del 5º o 6º día. La IgM indica que la infección es reciente, y si la IgG sube mucho entre 2 muestras, también confirma. ¿Algún problema con estas pruebas? A veces, sobre todo con los anticuerpos, puede haber lío con otros virus parecidos que también transmiten los mosquitos y que tenemos en América como el Zika o la fiebre amarilla. Pueden dar reacciones cruzadas. Por eso se necesitan laboratorios que sepan lo que hacen. Ya. Pero insisto, para el médico que está viendo al paciente, lo importante es la sospecha clínica. Las fases, los signos de alarma. El manejo empieza ahí, no esperando un papel de laboratorio. Entendido. Y ya para cerrar este punto, las guías también hablan de algo que es clave para que todo esto funcione: la organización de los servicios de salud. ¿En qué sentido? Pues en que, sobre todo cuando hay una epidemia, el sistema tiene que estar preparado. Tener planes, formar bien a los médicos y enfermeras en estas guías, que la atención primaria pueda hacer bien el primer filtro y manejar los casos leves. Para no saturar hospitales, ¿no? Exacto. Y a veces incluso crear unidades especiales de dengue en los hospitales para poder atender bien a todos los que necesitan ingreso sin que se colapse todo. Una respuesta organizada es fundamental. Queda muy claro. Entonces, si tuviéramos que sacar las ideas principales de estas guías de la OPS-OMS, podríamos decir que el dengue es una enfermedad que cambia, que no es lineal, y que la fase crítica, justo después de la fiebre, es la peligrosa. Eso es. Que la clasificación nueva ayuda a actuar pronto, fijándose en esas señales de alarma de que se escapa el plasma. Fundamental. Que la hidratación, pero hecha con muchísimo cuidado y vigilancia, es el tratamiento clave. El pilar. Y que hay que tener un ojo especial con embarazadas, niños muy pequeños y personas mayores o con otras enfermedades. Exacto. El mensaje final es potente. Aunque no tengamos una pastilla mágica contra el virus, si conocemos bien la enfermedad y aplicamos estas guías de manejo a tiempo y correctamente, la mortalidad por dengue baja drásticamente. O sea que no es para tomárselo a broma, pero se puede manejar bien. Se puede y se debe. Con conocimiento y acción adecuada, el pronóstico cambia radicalmente. Vigilancia, intervención temprana y el soporte correcto son entonces la clave. Sí. Y si conectamos esto con una visión más amplia, no podemos olvidar que igual de vitales son la prevención, sin mosquito no hay dengue, y que los sistemas de salud estén realmente preparados para aplicar bien estas guías. El dengue sigue siendo un desafío enorme. Totalmente. Y esto, fíjate, nos lleva a una última reflexión, ¿no? Ahora que en las Américas tenemos no solo dengue, sino también Zika, chikungunya, todos transmitidos por el mismo mosquito, a veces circulando a la vez, con síntomas que al principio se parecen. Es verdad. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros sistemas de salud, nuestras comunidades, piensen de forma más integrada? Para vigilar y manejar no solo el dengue, sino todo este complejo escenario de arbovirus juntos. Ya no vale pensar solo en una enfermedad. Es un ecosistema de virus transmitidos por vectores. Y eso nos obliga a darle una vuelta a cómo enfocamos la salud pública. Es un reto interesante para el futuro.